¿Alguna vez te has sentido perdido en tus oraciones, sintiendo que Dios guarda silencio ante tus peticiones más urgentes? Es un pensamiento incómodo, ¿verdad? Imagina que pasas por momentos difíciles, buscando respuestas, pero todo lo que encuentras es un profundo silencio divino. Sin embargo, lo que muchos no saben es que ese silencio podría ser la respuesta más poderosa que podrías recibir. Es en esos momentos cuando la fe se pone a prueba, cuando el corazón se abre a una nueva comprensión. ¿Qué significa el silencio de Dios? El silencio de Dios puede ser uno de los desafíos más profundos en la vida de cualquier creyente. En esos momentos en los que nuestras oraciones parecen quedar sin respuesta, nos preguntamos si hemos hecho algo mal o si Dios simplemente ha decidido callar. Sin embargo, debemos recordar que el silencio divino no siempre es una señal de ausencia. En muchos casos, puede ser una oportunidad de crecimiento personal y espiritual. Al igual que un agricultor espera pacientemente a que la semilla crezca en silencio bajo la tierra, nosotros también debemos aprender a esperar en silencio, confiando en que, aunque no lo veamos, Dios está obrando. No es difícil sentirse perdido cuando creemos que no escuchamos ninguna respuesta de parte de Dios. Es natural preguntarnos por qué no obtenemos una señal clara cuando más la necesitamos. Pero lo cierto es que ese silencio no es necesariamente negativo. Dios puede estar permitiendo que experimentemos un tiempo de espera para que nuestras raíces espirituales se fortalezcan. En lugar de desesperarnos, debemos abrazar el silencio como una oportunidad para reflexionar sobre nuestra fe, profundizar en nuestra relación con Él y fortalecer nuestra paciencia. Piense en aquellos momentos en los que, al no recibir una respuesta inmediata, ha sentido que la espera le ha cambiado. A menudo, ese tiempo de aparente inactividad es un proceso de transformación interna. Tal como el alfarero que da forma a la arcilla con sus manos, Dios usa el silencio para moldearnos, para que cuando llegue el momento de la respuesta estemos más preparados para recibirla. El silencio puede ser la respuesta que necesitamos para aprender a rendirnos, a soltar el control y a confiar en el tiempo perfecto de Dios. A lo largo de la historia, muchos personajes bíblicos vivieron en periodos de silencio divino, y cada uno de ellos aprendió algo valioso a través de esa experiencia. Por ejemplo, Moisés pasó muchos años en el desierto antes de recibir el llamado de Dios, y ese silencio le permitió prepararse para liderar a un pueblo entero. De manera similar, nosotros podemos aprender a ver el silencio como un tiempo de preparación, no como una ausencia de respuesta. El silencio de Dios, en realidad, puede ser más ruidoso de lo que creemos si aprendemos a escucharlo con el corazón. El silencio antes de la promesa. Abraham espera por Isaac. La historia de Abraham es un ejemplo poderoso de fe puesta a prueba por el silencio de Dios. Durante años, Abraham esperó la promesa de tener un hijo, y aunque Dios le había prometido ser el padre de una gran nación, las circunstancias parecían contradecir esta promesa. Imagínate por un momento en su lugar. Envejecer sin ver el cumplimiento de lo que se te prometió. El silencio de Dios durante tanto tiempo podría haberle llevado a dudar, pero Abraham eligió seguir creyendo. Este es un recordatorio para todos nosotros de que el tiempo de espera puede ser un espacio de refinamiento de nuestra fe. La espera de Abraham no fue un proceso sencillo. Pasaron años, y durante ese tiempo, él y su esposa Sara tomaron decisiones que mostraban su impaciencia, como cuando Abraham tuvo un hijo con Hagar, pensando que de esa manera Dios podría cumplir su promesa. Sin embargo, Dios le mostró que su promesa se cumpliría de su manera, no a través de nuestras soluciones apresuradas. A veces, nosotros también intentamos ayudar a Dios, pero el silencio divino nos enseña que debemos aprender a esperar pacientemente en Él. Este tiempo de silencio y espera enseñó a Abraham una lección crucial. La promesa de Dios no se basa en nuestras expectativas humanas, sino en su perfecto timing. En el momento adecuado, Isaac llegó, y con él la confirmación de que las promesas de Dios nunca fallan. Este episodio de la vida de Abraham es un testimonio de que el silencio no es la ausencia de respuesta, sino el espacio en el que nuestra fe se fortalece. Cada día de espera fue un día más cerca de la bendición que Abraham recibiría. Para nosotros, como creyentes, el silencio antes de la promesa puede ser un recordatorio de que debemos confiar en el proceso de Dios. Si bien no siempre entendemos por qué nos pide esperar, podemos tener la certeza de que cuando la promesa llegue, será mucho más grande de lo que habíamos imaginado. Al igual que Abraham, debemos aprender a vivir con la expectativa de que, aunque no veamos respuestas inmediatas,
Dios está trabajando en nosotros, refinando nuestra fe y preparando el momento perfecto para cumplir sus promesas. Job, la lección en el silencio de Dios. La historia de Job es un claro ejemplo de cómo el silencio de Dios puede tener un propósito profundo, aunque en el momento no lo entendamos. Job, un hombre justo que sufrió enormemente, enfrentó una serie de calamidades, perdió a sus hijos, su salud y sus bienes. Durante todo este tiempo de dolor y desesperación, Dios permaneció en silencio. Job, aunque angustiado, nunca dejó de buscar respuestas y cuestionar a Dios. Sin embargo, en su sufrimiento, Job aprendió una lección invaluable. El silencio divino a veces precede a una revelación más profunda de la verdad. Cuando Job finalmente tuvo un encuentro directo con Dios, la respuesta que recibió no fue la que él esperaba. Dios no le explicó por qué había permitido tanto sufrimiento, sino que le reveló la magnitud de su poder y sabiduría. Este momento de revelación fue mucho más profundo que cualquier explicación lógica que Job pudiera haber recibido. El silencio de Dios permitió que Job se preparara para recibir una comprensión más grande de la naturaleza divina. A través del dolor y la espera, Job llegó a entender que la comprensión humana de las circunstancias es limitada, pero el plan de Dios es perfecto. En nuestra vida diaria podemos experimentar momentos similares en los que sentimos que Dios guarda silencio frente a nuestras preguntas y sufrimientos. Sin embargo, como en el caso de Job, es importante recordar que el silencio no significa indiferencia. Muchas veces, el silencio de Dios es un medio para prepararnos para una respuesta que cambiará nuestra perspectiva de la vida. Al igual que Job, podemos aprender a confiar en la soberanía de Dios, incluso cuando no entendemos el propósito detrás de nuestras pruebas. Lo que Job nos enseña es que en lugar de desesperarnos durante los momentos de silencio, debemos buscar la oportunidad de crecer. Como el oro que se purifica en el fuego, nuestra fe puede ser refinada a través del sufrimiento y la espera. Si bien no siempre tendremos todas las respuestas, podemos estar seguros de que Dios está presente en el proceso, trabajando en nosotros y mostrándonos algo mucho más grande que lo que imaginábamos. Al final, el silencio de Dios será reemplazado por una revelación más profunda de su voluntad y propósito. Cuando el Señor parece distante, el exilio de Israel en Babilonia. El exilio de Israel en Babilonia es uno de los episodios más sombríos en la historia del pueblo de Dios. Durante años, los israelitas experimentaron el silencio divino mientras se encontraban cautivos en una tierra extranjera, lejos de su hogar y del templo donde adoraban a Dios. En medio de su sufrimiento, parecía que Dios los había abandonado. Sin embargo, a través del profeta Jeremías, Dios les envió un mensaje de esperanza. Su silencio no era un rechazo, sino un medio para purificarlos y prepararlos para un futuro mejor. El mensaje de Jeremías a los exiliados fue claro. Aunque estaban en Babilonia, Dios no los había olvidado. En el libro de Jeremías, capítulo 29, versículos 10 al 14, Dios les promete que los traerá de regreso a su tierra en su tiempo perfecto. Este pasaje es un recordatorio de que, incluso cuando sentimos que Dios está distante, Él está trabajando detrás de escena para cumplir sus promesas. A veces, la aparente ausencia de Dios no es más que un proceso de sanación y restauración, algo que, aunque no comprendemos en el momento, se revelará en el futuro. Este silencio divino durante el exilio también sirvió para enseñar a los israelitas a confiar en el plan de Dios, incluso cuando todo parecía en su contra. A pesar de las circunstancias adversas, Dios les pidió que florecieran en Babilonia, que construyeran casas, se casaran y tuvieran hijos. En otras palabras, aunque el tiempo de espera era largo, debían vivir con la esperanza de que el silencio de Dios no era una señal de abandono, sino una oportunidad para crecer en fidelidad y perseverancia. El silencio como prueba de fe. El desierto de Moisés. El desierto de Moisés es un capítulo crucial en su vida y en la historia de la fe de Israel. Moisés pasó más de 40 años en el desierto antes de recibir el llamado de Dios para liberar a su pueblo. Durante todo ese tiempo, el silencio divino era palpable. Parecía que Dios había dejado a Moisés en ese lugar de aparente inactividad, pero este periodo fue esencial para su preparación. En ese tiempo de espera, Moisés aprendió a depender completamente de Dios, a confiar en su dirección y a entender que la verdadera guía divina no siempre llega de manera inmediata, sino en el momento preciso.
Este largo periodo de silencio fue necesario para moldear a Moisés y hacerlo el líder que Israel necesitaba. Durante esos 40 años, Moisés pasó de ser un príncipe egipcio a ser un hombre humilde que conocía el valor de la obediencia y la paciencia. Este tiempo en el desierto fue una prueba de su fe, ya que, aunque no entendía completamente el propósito de su estancia allí, Moisés continuó confiando en que Dios tenía un plan. Al igual que él, nosotros también podemos encontrar que en los momentos de silencio, Dios está preparando nuestro corazón para lo que está por venir. Imagina por un momento que eres Moisés, un hombre que fue criado en la corte de Egipto, pero que ahora se encuentra cuidando ovejas en un desierto árido. Ese desierto parecía estar vacío de propósito, pero fue en este lugar donde Moisés tuvo su encuentro con Dios a través de la zarza ardiente. Esta experiencia le mostró que, incluso en los momentos de aparente inactividad, Dios está presente, listo para revelarse de una manera poderosa. A veces, el desierto de nuestras vidas puede ser el lugar donde realmente experimentamos la cercanía de Dios. La mujer cananea, persistiendo en la oración ante el silencio. La historia de la mujer cananea es un poderoso ejemplo de fe persistente frente al silencio divino. Esta mujer, que tenía una hija gravemente enferma, buscó a Jesús para que la sanara, pero al principio él no le respondió. A pesar de este silencio, ella no se dio por vencida. En el Evangelio, según Mateo, capítulo 15, versículos 21 al 28, vemos cómo la mujer se acercó a Jesús, a pesar de las dificultades y los obstáculos que enfrentaba. A pesar de la indiferencia aparente de Jesús, su fe no flaqueó, y su perseverancia fue recompensada cuando Jesús finalmente respondió a su oración. En esta historia, el silencio de Jesús no fue una señal de rechazo, sino una oportunidad para que la mujer demostrara la profundidad de su fe. Jesús, al ver su insistencia y confianza, le dijo que su fe era grande y sanó a su hija. Esta historia nos enseña que, aunque Dios pueda parecer callado en momentos cruciales de nuestras vidas, eso no significa que nos haya olvidado. Al contrario, el silencio puede ser una prueba que nos llama a fortalecer nuestra fe y persistir en la oración. La mujer cananea nos muestra que a veces la respuesta de Dios llega cuando menos lo esperamos, y que la fe genuina no se rinde fácilmente. Cuando enfrentamos tiempos de silencio divino, es fácil sentir que nuestras oraciones no están siendo escuchadas. Sin embargo, la persistencia de la mujer cananea nos recuerda que debemos seguir buscando a Dios con la misma intensidad y confianza. A veces, la espera y el silencio de Dios son necesarios para que podamos demostrar nuestra fe de manera más profunda. Así como ella no permitió que los obstáculos la apartaran de su objetivo, nosotros también debemos aprender a persistir, incluso cuando no vemos respuestas inmediatas a nuestras oraciones. El propósito del silencio. El Salmo 46, versículo 10. En el Salmo 46, versículo 10, se nos invita a estar quietos y saber que yo soy Dios. Este versículo encapsula el propósito profundo del silencio divino. En un mundo lleno de ruido, distracciones y prisas, Dios nos llama a detenernos, a entrar en su presencia y a reflexionar sobre su soberanía. A veces, cuando sentimos que Dios no está hablando, es porque nos está pidiendo que simplemente estemos quietos. El silencio, entonces, no es un vacío, sino un espacio sagrado donde podemos encontrar paz, reconocer la grandeza de Dios y renovar nuestra fe. El estar quietos que nos pide este salmo no significa simplemente no hacer nada, sino tomar un tiempo para calmar nuestra mente y corazón. En el caos de la vida cotidiana nos es difícil encontrar momentos de paz. Sin embargo, cuando nos detenemos y buscamos a Dios en el silencio, comenzamos a comprender que Él está en control de todo, incluso cuando no entendemos completamente lo que está sucediendo a nuestro alrededor. El silencio se convierte en una herramienta poderosa para despojarse de las preocupaciones y abrir nuestros corazones a lo que Dios quiere mostrarnos. El propósito del silencio, entonces, es guiarnos hacia un lugar de rendición y confianza en Dios. No siempre tenemos que tener todas las respuestas y no siempre necesitamos hablar para que Dios obre. A veces, el acto de estar quietos nos permite experimentar la paz que solo viene de Dios, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Este es el momento en el que, al estar en su presencia, podemos sentir su abrazo y renovar nuestra esperanza en Él. Cuando Jesús calla, el interrogatorio ante Pilato,
El silencio de Jesús durante su interrogatorio ante Pilato es uno de los momentos más impactantes en la narrativa de su pasión. Ante las acusaciones y preguntas del gobernador romano, Jesús se mantuvo en silencio. Este silencio no fue por miedo ni indiferencia, sino por una profunda sabiduría y propósito divino. En este momento, Jesús no defendió su causa ni respondió a los acusadores. Su silencio fue una declaración de que él estaba cumpliendo la voluntad del Padre, incluso cuando esto implicaba sufrimiento y rechazo. En este silencio, Jesús mostró su obediencia al plan de Dios, que no requería de explicaciones humanas. Pilato, desconcertado por la falta de defensa, le preguntó: ¿No sabes que tengo autoridad para liberarte o crucificarte? A pesar de su poder humano, Pilato no entendía que Jesús había venido con un propósito mucho mayor que evitar su muerte. Este momento resalta la dignidad y la autoridad de Jesús. Al no responder, él demostraba que no estaba allí para defenderse de una acusación humana, sino para cumplir con la misión divina que le había sido encomendada. El silencio de Jesús ante Pilato también es un recordatorio para nosotros de que, en ocasiones, no necesitamos defendernos ante la incomprensión o el juicio de los demás. A veces, la mejor respuesta es el silencio, que nos permite confiar en que Dios está trabajando en nuestro favor, incluso cuando no entendemos la situación. Jesús nos enseñó que no debemos preocuparnos por las opiniones humanas ni tratar de justificar nuestros caminos. En momentos de juicio o persecución, como él, podemos aprender a guardar silencio, sabiendo que Dios tiene el control. El silencio en la tormenta, los discípulos en el mar. En el relato del Evangelio, cuando los discípulos se encontraban en el mar, enfrentaron una tormenta violenta mientras Jesús dormía en la parte trasera de la barca. A pesar del caos que los rodeaba, ellos se encontraban aterrados y no comprendían por qué Jesús no respondía a sus gritos de auxilio. En ese momento de aparente silencio, los discípulos temían que Jesús no estuviera prestando atención a su angustia. Sin embargo, al despertar, Jesús calmó la tormenta con su voz, demostrando que incluso en medio del silencio, Él estaba presente y en control. Este episodio nos enseña que, a menudo, Dios permite que pasemos por tormentas en la vida para mostrarnos algo más profundo sobre nuestra fe. En el caso de los discípulos, el silencio de Jesús no era una señal de indolencia, sino una oportunidad para que ellos aprendieran a confiar en Él, aun cuando las circunstancias parecieran estar fuera de control. A veces, nos encontramos en situaciones de caos y desesperación, buscando respuestas de inmediato, pero el silencio de Dios en esos momentos nos invita a confiar, sabiendo que Él está siempre presente, incluso cuando no lo vemos actuar de inmediato. La clave aquí es que, en medio de la tormenta, Jesús no estaba ausente. Él estaba presente pero en silencio, permitiendo que los discípulos enfrentaran su miedo. Solo cuando los discípulos aprendieron a reconocer su presencia en medio de la tormenta, fue cuando Jesús calmó el viento y las olas. Este episodio es un recordatorio de que, aunque podamos sentir que estamos solos en nuestras pruebas, nunca estamos realmente abandonados. El silencio de Dios no significa su ausencia, sino que puede ser una invitación a confiar más profundamente en su poder. La paciencia en el silencio. Ana espera por un hijo. La historia de Ana, la madre de Samuel, es un relato conmovedor de paciencia y fe frente al silencio de Dios. Ana deseaba fervientemente tener un hijo, pero durante años su oración parecía no ser escuchada. A pesar de su angustia y el sufrimiento de la infertilidad, ella nunca dejó de orar, incluso cuando parecía que Dios no respondía a sus peticiones. La espera de Ana fue larga, pero su fe nunca vaciló. Ella se mantuvo en la esperanza de que, si Dios lo quería, Él le concedería un hijo. Finalmente, después de años de espera, Dios le respondió, y Ana dio a luz a Samuel, quien jugaría un papel crucial en la historia de Israel. La paciencia de Ana, en el silencio de Dios, es un ejemplo poderoso para nosotros. Muchas veces, cuando enfrentamos situaciones difíciles, podemos caer en la tentación de dudar de Dios o pensar que Él no está escuchando nuestras oraciones. Sin embargo, la historia de Ana nos enseña que el tiempo de espera no es un tiempo de inactividad divina. A veces, la respuesta de Dios tarda en llegar porque Él está preparando algo más grande que lo que imaginamos. Ana no solo recibió a Samuel, sino que también fue testigo de un cambio profundo en su vida. A través de su paciencia, aprendió a confiar en que Dios tiene el control de todas las cosas.
Lo que podemos aprender de Ana es que el silencio de Dios no debe ser una causa de desesperación, sino de esperanza. La espera, aunque difícil, es una oportunidad para profundizar nuestra relación con Dios y para fortalecer nuestra fe. Al igual que Ana, podemos aprender a rendirnos a la voluntad divina, sabiendo que, en el momento perfecto, Dios nos responderá. En su caso, la espera no solo trajo consigo un hijo, sino también una renovación en su vida espiritual. Elías y el susurro, la voz de Dios tras el silencio. El relato de Elías en el monte Horeb, cuando se refugia en una cueva tras huir de la amenaza de la reina Jezabel, es un poderoso ejemplo de cómo Dios habla en medio del silencio. Después de una serie de fenómenos impresionantes, viento fuerte, terremoto y fuego, Dios no se mostró en ninguno de estos eventos dramáticos. En cambio, Él se reveló a Elías a través de un suave susurro. Este susurro representaba la forma en que Dios a menudo se comunica con nosotros, no en el estruendo ni en lo obvio, sino en la quietud y en la serenidad del silencio. Elías estaba buscando una respuesta, una señal de que Dios estaba con él, pero lo que encontró fue un silencio profundo. Este silencio fue una oportunidad para que Elías se enfrentara a sí mismo y a su fe. En medio de la angustia y la persecución, Elías tuvo que aprender a escuchar a Dios no en los eventos espectaculares, sino en la quietud. Esta experiencia nos recuerda que, en nuestras propias vidas, debemos aprender a buscar la voz de Dios no solo en los momentos de crisis o en los momentos de grandes milagros, sino también en los momentos más silenciosos y tranquilos. Este momento de Elías nos enseña una lección importante. A menudo buscamos a Dios en los momentos de caos o en los momentos de gran necesidad, esperando respuestas inmediatas y dramáticas. Sin embargo, la lección del susurro es que Dios puede estar hablándonos en los momentos más tranquilos, si estamos dispuestos a escuchar. A veces, en nuestro ajetreo diario, no damos espacio para que Dios hable en nuestras vidas. El susurro de Dios, al igual que la voz suave en el viento, requiere que estemos atentos y en paz para poder oírlo. El silencio como preparación, Jesús en el desierto. El tiempo que Jesús pasó en el desierto, antes de comenzar su ministerio, es un periodo crucial en su vida. Durante 40 días, Jesús no solo estuvo en ayuno, sino que también enfrentó la tentación y el silencio divino. Este tiempo en el desierto no fue un castigo ni una desconexión de Dios, sino una preparación para lo que estaba por venir. El desierto fue el lugar donde Jesús fortaleció su espíritu, donde resistió las tentaciones del enemigo y donde se preparó para cumplir su misión. Este período de silencio y prueba fue esencial para que Jesús se presentara ante el mundo como el Salvador que venía a dar su vida por la humanidad. En el desierto, Jesús no recibió respuestas inmediatas ni señales claras de lo que ocurriría a continuación. En cambio, fue un tiempo de solitaria reflexión y dependencia total del Padre. Durante esos días de silencio, Él no solo se preparaba para su ministerio público, sino que también mostraba a la humanidad cómo resistir en momentos de prueba. El desierto, aunque un lugar árido y solitario, fue el lugar donde la verdadera fuerza espiritual de Jesús se forjó. Este tiempo nos enseña que el silencio y la espera no son momentos perdidos, sino oportunidades para ser moldeados por Dios. La experiencia de Jesús en el desierto también tiene lecciones valiosas para nosotros. Todos enfrentamos tiempos de desierto en nuestras vidas, momentos en los que sentimos que estamos en silencio, sin respuestas claras a nuestras oraciones o necesidades. Sin embargo, es en estos momentos que Dios a menudo nos prepara para lo que está por venir. Así como Jesús fue fortalecido y preparado para su ministerio, nosotros también podemos usar los momentos de silencio y espera para fortalecernos espiritualmente. En lugar de ver el desierto como un lugar de abandono, podemos aprender a verlo como un lugar de crecimiento y preparación. El valor de esperar en el Señor. Habacuc y las preguntas sin respuesta. Habacuc es un profeta que vivió tiempos de gran angustia y desesperación, viendo la injusticia y la violencia a su alrededor. En su libro, él plantea preguntas difíciles a Dios, cuestionando el porqué de la maldad y el sufrimiento que parecía dominar el mundo. Habacuc, como muchos de nosotros, buscaba respuestas inmediatas. Quería saber por qué Dios permitía que los malos prosperaran y los justos sufrieran. Sin embargo, en vez de responder inmediatamente, Dios le pidió que esperara y confiara en su plan, revelando que todo se resolvería en su tiempo perfecto.
El mensaje central de Habacuc es que, a pesar de no entender las circunstancias, debemos aprender a confiar en la sabiduría y el plan de Dios. Dios no siempre responde de la manera que esperamos o en el momento que deseamos, pero eso no significa que Él esté ausente o que no esté trabajando a favor de su pueblo. La respuesta de Dios a Habacuc fue clara. El justo vivirá por su fe. Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Este versículo es un recordatorio de que la fe en Dios, incluso cuando no tenemos todas las respuestas, es lo que nos sostiene en los momentos de incertidumbre y dolor. Habacuc también aprendió que la espera es una parte esencial de la fe. En lugar de desesperarse, él decidió esperar con paciencia, confiando en que el plan de Dios se cumpliría en el tiempo adecuado. Este pasaje nos enseña que nuestra fe no debe depender de las respuestas inmediatas que recibimos, sino de nuestra confianza en que Dios está en control. A veces, las preguntas sin respuesta son parte de un proceso que nos lleva a una comprensión más profunda de la soberanía de Dios y de nuestra necesidad de depender de Él. La esperanza en el silencio, el período entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El período de 400 años entre el Antiguo y el Nuevo Testamento es conocido como el silencio de Dios. Durante este tiempo no hubo profetas que hablaran en nombre de Dios, ni registros de visiones o intervenciones divinas. Para el pueblo de Israel, este fue un tiempo de espera, incertidumbre y silencio absoluto. Sin embargo, este largo período de silencio no fue inútil. Aunque aparentemente Dios no estaba hablando, Él estaba trabajando en los corazones de su pueblo y preparando el terreno para la llegada del Mesías. La esperanza seguía viva en el pueblo, aunque no podían escuchar la voz de Dios como en tiempos pasados. Este período de silencio nos enseña que, a veces, la ausencia de respuestas inmediatas no significa que Dios no esté obrando. Al contrario, el silencio divino puede ser una fase de preparación. Durante esos 400 años, el pueblo de Israel estuvo siendo formado en sus expectativas del Mesías. Aunque no sabían cuándo ni cómo sucedería, mantenían la esperanza de que Dios cumpliría su promesa de enviar al Salvador. Este tiempo de espera se convirtió en un momento crucial para la historia de la salvación, ya que preparó el corazón del pueblo para recibir a Jesús cuando finalmente vino. La historia del silencio entre los dos testamentos también resalta la importancia de la paciencia y la perseverancia en la fe. Durante esos años, Israel tuvo que mantener su esperanza y confianza en las promesas de Dios, a pesar de la falta de revelación directa. A veces, en nuestra vida, también experimentamos momentos de silencio, donde no vemos respuestas a nuestras oraciones y nos sentimos desorientados. Sin embargo, el silencio de aquellos años nos recuerda que Dios no está ausente, sino que está preparando algo mucho más grande de lo que podemos imaginar. Este largo periodo de espera, sin embargo, terminó con el nacimiento de Jesús, quien vino a cumplir todas las promesas hechas a Israel. La esperanza que nació en medio del silencio se hizo carne, y la revelación de Dios llegó de la manera más inesperada, en un bebé en un pesebre. Así, el silencio fue parte del proceso para preparar al pueblo para lo que venía. A veces, la esperanza se fortalece en el silencio, porque en esos momentos aprendemos a confiar en que, aunque no veamos la respuesta, Dios está obrando en su tiempo perfecto. Como el silencio de Dios puede ser una respuesta llena de propósito. El silencio de Dios, lejos de ser una ausencia o un rechazo, puede ser una respuesta llena de propósito. Cuando oramos y no recibimos una respuesta inmediata, es fácil caer en la frustración o el desánimo. Sin embargo, la experiencia nos enseña que el silencio divino tiene una razón detrás. Nos permite crecer en nuestra fe, desarrollarnos en la paciencia y aprender a confiar más profundamente en el plan de Dios. A veces, el silencio es la forma en que Dios nos invita a esperar, a reflexionar sobre nuestras oraciones y a crecer en nuestra relación con Él. El silencio de Dios nos desafía a ser más persistentes, a no rendirnos cuando no vemos respuestas rápidas. A lo largo de la Biblia, vemos que aquellos que perseveraron en la espera y en el silencio, como Abraham, Moisés y David, fueron los que recibieron las mayores bendiciones. El silencio nos enseña a confiar en que Dios no está tardando en responder, sino que está esperando el momento perfecto para hacerlo. Es en la espera donde nuestra fe se purifica y nuestra paciencia crece. Si confiamos en que Dios tiene un propósito incluso en el silencio,
podemos vivir con la certeza de que, cuando la respuesta llegue, será mejor de lo que habíamos imaginado. El silencio de Dios también nos ofrece la oportunidad de reflexionar sobre nuestras propias motivaciones. A veces pedimos algo sin considerar si realmente es lo mejor para nosotros o si estamos pidiendo por las razones correctas. El silencio nos da tiempo para examinar nuestros corazones y nuestras intenciones. Nos permite alinear nuestras peticiones con la voluntad de Dios y a medida que esperamos, nuestra comprensión de su propósito se vuelve más clara. Al final, el silencio puede ser la respuesta de Dios para ayudarnos a crecer en sabiduría y madurez espiritual. ¿Te has dado cuenta de que el silencio de Dios, en lugar de ser una barrera, puede ser el puente hacia un crecimiento espiritual profundo? Cada vez que sientas que Dios no responde a tus oraciones, recuerda que ese silencio puede estar lleno de propósito. ¿Estás dispuesto a esperar con fe, a confiar en su plan, incluso cuando no entiendas todos los detalles? Este es el momento perfecto para fortalecer tu paciencia y descubrir una nueva forma de relacionarte con Él. Si este mensaje tocó algo en tu corazón, no olvides suscribirte y activar las notificaciones, porque este viaje de descubrimiento espiritual apenas comienza. ¿Estás listo para seguir creciendo y aprendiendo sobre los secretos del silencio divino? Nos vemos en el próximo video.